una escuela que educa. Esa es la quinta función, una escuela que educa, ¿sí? Esto tiene que ver con el discipulado. Todos hemos escuchado la palabra discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Un seguidor o un alumno, un aprendiz. Todo esto es un discípulo. Bueno, pues Dios nos llama a ser discípulos suyos. Él quiere que aprendamos a ser como ¿quién? Como Él, exactamente. Eso es el propósito de la función, esa es una de las funciones también de la iglesia, llegar a ser semejantes a Él. Y eso es algo que muy pocas veces lo hemos analizado, es algo que pocas veces nos hemos puesto a pensar si nos estamos pareciendo cada día más a Él. Hoy vamos a ver esta enseñanza y la hemos dividido en tres partes. La primera es el maestro, la segunda es el discípulo y la tercera es el propósito de la enseñanza. Acuérdense, primera parte, el maestro. Vamos a ver, ya ustedes mismos respondieron, ¿quién es el maestro? ¿Qué dice Juan 13:13? Juan 13:13. Si alguien lo puede leer, por favor, se lo agradezco. Gracias, hermano Yuki. Fíjese cómo Jesús estaba afirmando uno de los oficios o funciones o ministerios que Él vino a ejercer aquí a la tierra. Y a Él se le llamaba maestro y Él no se oponía a que lo hiciera, porque en realidad a eso Él vino, a enseñar. Él vino para dar ejemplo. ¿Qué dice ahí en el Evangelio de Mateo 11:29? Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gracias, hermana Chávez. Fíjese lo que está diciendo Jesucristo mismo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended de mí. Entonces, ¿cuál era el propósito que tenía Jesús aquí en la tierra? Uno de los múltiples propósitos que tenía Jesús, que aprendiéramos de Él. Que aprendiéramos. ¿Usted cuando aprende algo, para qué es, hermano? ¿Para qué, perdón? Para aplicarlo, exactamente, para ponerlo en práctica. Nosotros aprendemos para eso. Si tú te aprendes algo, pero no lo aplicas, muy fácilmente se te va a olvidar. Muy fácilmente lo vas a olvidar. Pero si tú empiezas a aprender algo y lo aplicas, eso va a servirte mucho para que tú empieces a ejercer. Por ejemplo, en el caso de una persona, bueno, todos aquí yo creo que tenemos un oficio o tenemos una carrera. Todo es bueno, pero mediante qué procesos mediante qué procesos hemos aprendido o ido mejorando. Mediante la práctica, exactamente. Por ejemplo, yo creo que cuando una persona dice, pues voy a ser el mejor guerrero, yo estoy seguro que ha ido primero a aprender el oficio, ha tenido que estar ahí tiempo viendo cómo lo hace su maestro, y el maestro después le empieza a decir, a ver, tú empiezas a hacer una manija, o tú empiezas a hacer este barandal pequeño, y empiezas, y a lo mejor a la primera no te sale bien, pero conforme lo vas haciendo, conforme lo empiezas a hacer, te vas a dar cuenta
que te va quedando mejor. Y ya después no tan solo haces una manija o haces una reja, sino que a lo mejor ya te echas una barra, un zaguán bien bonito, y empiezas a ver que de menos vas progresando hasta ir haciendo cosas muy excelentes. A nosotros ahí en la casa, cuando hemos tenido necesidad de alguien que trabaje en la herrería, pues hay muchas personas que nos recomiendan, pero ya tenemos una persona que sabemos que nos hace el trabajo y nos los hace bien. Y aunque quizás sus honorarios sí están un poquito elevados, pero vale la pena. A lo mejor nos dicen, sí, se lo hago el trabajo, pero para dentro de 3 semanas. No importa. Sabemos que va a ser algo de calidad. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que tengamos también calidad como Él la tuvo. ¿Quién? Jesucristo. Que seamos personas de calidad. O yo le voy a preguntar a usted, ¿usted cree que el ministerio de Jesucristo fue un ministerio mediocre? No, fue un ministerio de excelencia. En 3 años hizo lo que nadie más podía hacer: darnos vida eterna. Pero Él trabajó para enseñar. Trabajó para enseñar. Entonces vemos cómo la función que Jesús tenía era enseñar. Y a eso hemos venido también a la iglesia, a aprender de el Maestro que es Jesucristo. ¿Qué dice Juan 13:15? Gracias, hermano Oyuki. En el versículo anterior decía: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántos mansos y humildes hay aquí? Que si le dicen una ofensa se queda callado y bendice. ¿Qué pasó? Es difícil, ¿verdad? Por eso él empieza diciendo: mi yugo es fácil. ¿El yugo qué era? Era algo que le ponían aquí a las bestias de campo, para que fueran parejito y no se desviaran, para que fueran a la par de la otra bestia que llevaban junta, ¿verdad? Eso era un yugo a grosso modo. Pero es un yugo. Pero dice: mi yugo es fácil. Solo que a veces nuestra humanidad nos impide cumplir con esto. Pero dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Bueno, eso es otro tema que después se verá. Pero lo importante es que él dijo: aprendan, aprendan. Y en este versículo de Juan 13:15 dice: ejemplo os he dejado. El ejemplo está aquí, sí, aquí, en su palabra, de cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de conducirnos. Y esto es algo que no tan solo es para que lo aprendamos, sino para que una vez aprendido, ¿qué hacemos con el conocimiento? Ponemos en práctica. Lo das, lo empiezas tú ya. Volviendo al ejemplo del herrero, ahora que tú ya haces hasta cosas preciosas con la herrería, pues no va a faltar algún jovencito o alguna persona que te diga: puedo aprender, me puede enseñar. Y entonces tú empiezas ahora a ser el maestro. Y esa es la segunda parte, el discípulo. El discípulo no se queda estancado. El discípulo en la vida espiritual tiene que ir avanzando. No podemos decir: uy, sí, recuerdo cuando me bautizó el hermano fulano de tal, allá por 1914. Digo, para no acudir
no herir sensibilidades. Vaya de 1914. ¿Y qué has hecho en todo ese tiempo? No, pues voy a las reuniones cada domingo. ¿Y fuera de que vas a las reuniones cada domingo? No, pues esa es mi vida cristiana. Solo asistir a las reuniones. Entonces no estás ejerciendo el discipulado que Dios quiso que ejercieras. Porque el discipulado que Dios quiso que ejercieran sus seguidores era un discipulado dinámico, no un discipulado estático. Nosotros podemos ver que cuando Jesús empieza su ministerio, al poco tiempo llama a sus discípulos y dice que los mandó de 2 en 2 por las ciudades y los pueblos para que compartieran la palabra, y les dio instrucciones y les dio autoridad. Ahora yo le voy a preguntar, ¿usted cree que ya estaban bien preparados los discípulos? Déjeme decirle que no. Ahí estaba Judas Iscariote, y a Judas Iscariote también le dijo: vayan y echen fuera demonios, pongan las manos sobre los enfermos. Y todo eso anduvo haciendo Judas Iscariote. Estaba verde si lo comparamos con alguna fruta. Pero Jesús, su discipulado era un discipulado dinámico, no era estático. Por aquí les enseñaba algo. Bueno, ya viste que sané a estas personas de esta forma, así vas a ir tú y lo vas a hacer. Así es esto en la vida espiritual. Aprendemos y después vamos y ejercemos. Qué bonito que están sirviendo algunos, y ojalá fueran todos, o que proclamáramos también, que anunciáramos el Evangelio. Esto es bien importante, porque Dios no nos llama simplemente para estar estáticos. Hoy hay mucha gente que quiere saber, que quiere meterse a temas profundos de la Biblia, quiere saber de escatología, que quiere saber de los eventos futuros, que quiere saber de teología, que quiere saber muchas cosas, pero lo básico no lo hemos empezado a ejercer. Es como si tú todavía no sabes cuánto es 2 más 2, pero ya te quieres ir a saber operaciones de cálculo diferencial integral. ¿Será lógico eso? Pues no. No sabemos cuánto es 2 más 2, pero ya queremos saber. Ay, hermano, ¿y en qué momento va a ser la gran tribulación? Y hermano, y los 2 profetas del Apocalipsis que se mencionan, ¿es verdad que es Elías y es Moisés? ¿O será Enoc y será Moisés? ¿O será Elías y Enoc? Y estamos conjeturando cosas y no hemos aprendido lo básico. ¿Qué es lo básico que Dios quiere que hagamos? Lo básico es que compartamos su palabra. Necesitaremos mucho conocimiento para compartirle algo lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida. No, realmente no. Simplemente lo que tú tienes que hacer es hablar de tu experiencia, cómo Cristo ha cambiado tu vida, cómo es que llegó Jesús a tu corazón. Eso es todo. Eso es lo que le mandó Jesús a hacer al gadareno. Eso es lo que le mandó a hacer Jesús a la samaritana. No le dijo al gadareno: no, como tuviste, hay legiones de demonios, tienes que esperar 1 año para regenerarte y después tomar un curso intensivo de 3 años. Y ya que tengas un título honorífico, ya entonces te puedes ir a proclamar a las naciones. No. Tampoco le dijo eso a la samaritana. Pero ellos
obedecieron al llamado de Jesús y fueron y lo hicieron. Y eso es lo importante, hermano. Esto no se trata de complicarnos la vida. Vean lo que dice Hechos 11:26. Si alguien lo quiere leer, por favor. Gracias, hermano Yuki. Dice, y se congregaron allí, ¿cuánto tiempo? Un año con la iglesia. ¿Quiénes se congregaron? Bueno, si leemos el contexto, era Pablo y Bernabé. ¿Sí? Después de que ocurrió la primera persecución de cristianos en Jerusalén, estos se dispersaron. Y algunos de esos que se dispersaron llegaron a Antioquía. Era una ciudad grande e importante en aquel tiempo. Y esos cristianos que llegaron ahí dispersos de la persecución empezaron a proclamar el evangelio. Y llegaron y nada más dijeron con los judíos. Pero esos no eran los propósitos de Dios. Y estaban ahí, dice que había unos de Cirene y de otros lugares. Y empezaron a escuchar y les interesó. Entonces estas noticias llegaron a Jerusalén y fue Bernabé y Pablo para allá. Y ahí sucedió esto. Llegaron y estuvieron un año. ¿Y qué estuvieron haciendo? Enseñaban a mucha gente, les enseñaban. Pero vean el resultado de la enseñanza, vean el resultado de la enseñanza. Dice, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Ese fue el resultado, que a los discípulos se les llamara cristianos. ¿Y por qué se les llamó cristianos? Seguían a Cristo, eran discípulos de Cristo. Porque estaban recibiendo la enseñanza de Jesucristo. Y se les empezó a llamar cristianos. Por ejemplo, hoy cuando se hacen grupos, por ejemplo, vamos a tomar el grupo de las feministas, ¿verdad? Este grupo, cuando hablamos de feministas, ¿usted qué piensa acerca de ese grupo? Bueno, mejor no me lo diga. Pero sabemos que es una ideología bien plantada en la cabeza de ciertas mujercitas que la han abrazado. Y tú ya sabes qué día del año van a salir a hacer destrozos, se van a poner su paliacate verde y si tú sales, ya sabes y las identificas. ¿Por qué? Porque tienen ya una ideología y se comportan de cierta manera, ¿verdad? Entonces son las feministas. O el otro grupo, el de LGBT y demás letras. También lo mismo. Tienen su ideología, tienen sus propios atuendos, tienen sus logotipos. Y tú ya sabes, si tú ves, por ejemplo, vas en la calle y de momento ves ahí una banderita con un arco iris, ¿qué crees que significa? Pues que ahí es un lugar de ambiente de estas personas, ¿verdad? Incluso ya hay iglesias que tienen ahí su banderita, ¿verdad? Es decir, los identifican. Pues eso es lo que también Dios quiere hacer en la vida de sus seguidores. Que digan, este es cristiano, porque se parece a Cristo. Hoy dicen, ay, son los cristianos. Es un nombre que se da, pero con menosprecio. ¿Por qué? Por nuestro testimonio.
más será. Porque no vivimos realmente la vida que Cristo vivió. Dice la palabra de Dios, hace 8 días lo veíamos, que la gente los cristianos se habían ganado el favor del pueblo. Y el pueblo hasta tenía respeto. La Biblia dice, tenía temor. Pero la gente los respetaba. Ay, esos son cristianos. Y Dios iba añadiendo los que habían de ser salvos a la iglesia. Bueno, eso ya lo vimos hace 8 días, no lo vamos a repetir. Pero vea usted, estuvieron un año enseñando. Y después de esto hubo un cambio en la vida de la gente. Porque se estaban pareciendo más y más esa gente a Cristo. Entonces les empezaron a decir cristianos. ¿Usted se está pareciendo cada día más a Cristo? ¿O a quién se está pareciendo más? ¿A quién nos estamos pareciendo, hermano? Esa es la pregunta que hoy tenemos que tomar en cuenta. Para parecernos a Cristo tenemos que aprender de Él. Y no tan solo aprender, un conocimiento que usted adquiere pero no lo ejerce, se estanca. Y es algo improductivo. A veces simplemente sirve para juzgar. Cuando tú aprendes algo y no lo ejerces, solamente estás así. Oh, no, yo ya hice esto, hice el otro, estudié esto, estudié el otro. Y otra persona empieza, hasta lo quiere regañar y decirle, ay no, mi hijo, es que yo cuando estuve así también estudiando, no, eso es pan comido. No lo ejerzamos. Hoy en las redes sociales están plagadas de gente que les gusta criticar solamente, que les gusta el conocimiento, lo tienen solo para criticar. Y ahí ves videos que están diciendo, Jesús Adrián Romero ya no es cristiano, o 10 canciones que no deben de cantar los cristianos, o Marcos Witt es ecuménico, y pura basura que se consume ahí en redes sociales. Y gente que vive de eso, porque lo hacen con la finalidad de ¿qué? Porque se monetizan los videos. ¿Y qué forma hay para empezar a ganar más seguidores? Pues con puro chisme. Ay, a ver qué dicen de Jesús Adrián Romero. Ay, a ver qué dicen de Marcos Witt. Ay, que Talía ya se volvió cristiana. Ay, que esto, que el otro. Ay, que esas manifestaciones del Espíritu Santo no son del Espíritu Santo. Y el conocimiento no es para eso. No es para que la gente se la viva criticando. El conocimiento es para que tú lo empieces a aplicar. Y es un concepto, es un conocimiento sencillo, hermano. No busques andar ahí que, ay, ¿y esto en griego qué es? ¿Y esto en hebreo qué es? ¿Y esto en arameo qué también es? Es bueno, pero para que tú lo ejerzas, no para que te quedes con el conocimiento almacenado. Porque vuelvo a repetir, usted conoce, bueno, a lo mejor no lo conoce, pero ha escuchado acerca del Mar Muerto. ¿Sí ha escuchado del Mar Muerto? El Mar Muerto es un lago grande, no es propiamente un mar. Pero ¿sabe qué características tiene este Mar Muerto? Es un lugar que tiene mucha salinidad y que debido a eso ahí casi no hay vida. No hay vida. Pero otra característica de ese mar es que solamente le llega agua, pero ¿sabe qué? Ahí se queda estancada porque no tiene salida ese mar. Y ahí se queda estancada.
y no hay vida. Y así pasa en muchos cristianos. Queremos conocer, queremos ir acá, un diplomado en divinidades, queremos ser maestros en teología, maestros en profecía, maestros en no sé qué tantas cosas. Pero pues si no lo ejercemos, ahí nos quedamos y solamente criticamos. Ay, ese no emplea bien la homilética, ese no sabe nada de hermenéutica, ese que me va a enseñar a mí, ese... Y solamente caemos en ese problema. Entonces el conocimiento que Dios quiere de los cristianos es un conocimiento básico, sencillo, pero que se ejerza. Yo estoy seguro que ahorita todos los que expusieron el servicio que han hecho, algo ha de haber cambiado en sus vidas. Y ese es el propósito, hacer un cambio en nuestras vidas, ver las necesidades, valorar lo que tenemos. El tercer punto es el propósito de la enseñanza. ¿Cuál es el propósito de aprender y después dar? El propósito es formar el carácter de Cristo en cada creyente. Formar el carácter de Cristo en cada creyente. Quiere decir que cada día nosotros nos debemos de parecer más ¿a quién? A Cristo, no a tu abuelita, no a tu papá, no a tu mamá. Bueno, físicamente a lo mejor sí, y a lo mejor con unos malos hábitos también. Pero el principal propósito, tú como cristiano, es parecerte a Cristo. Porque a veces decimos, ay, no, es que solo Cristo. No, esas palabras deben de estar fuera de nuestro vocabulario. Yo quiero ser como Cristo. Ese es lo que nosotros debemos de decir diariamente. Yo quiero ser como Cristo. Esa debe de ser nuestra meta, parecernos a Cristo. ¿Qué decía el apóstol Pablo en sus cartas a los cristianos? Él les decía, aprender. Él decía, de mí, como yo aprendo de Cristo. Vean lo que decía el apóstol Pablo. Aprendan de mí. ¿Por qué? Porque él estaba en un continuo deseo de parecerse a Cristo. Entonces, aunque sus palabras pudieran parecer un poco orgullosas, soberbias, fanfarronas, o como le quieras decir, pero él les estaba diciendo a sus seguidores, parezcame a mí porque yo me parezco a Cristo. ¿Cuántos pudiéramos decir lo mismo? Aprendan de mí. A ser vengativo como yo, a ser chismoso como yo, a ser mentiroso como yo. No, ¿verdad? Esas cosas no. Entonces tenemos que llegar a un punto en nuestra vida y decir, me estoy pareciendo a Cristo. Porque ese es el propósito, hermano. Ese es el propósito que tuvo Jesús con sus discípulos. Él les dijo a ellos, cuando Él les estaba lavando los pies, y Pedro le dice, no, maestro, ¿cómo me vas a lavar tú los pies? Y Jesús le dice, Pedro, deja que te lave los pies, porque lo que estoy haciendo ahorita, tú no lo entiendes, pero después lo entenderás. Entonces, lo que Jesús hizo, usted y yo lo tenemos que hacer. Después Pedro también sufrió como Jesús y aprendió la lección. Pero debemos de llegar a ese punto de decir, yo quiero parecerme a Jesús. No nada más decir, ay Jesús, yo te amo y ya. No, Jesús, yo quiero ser como tú. Y esto, déjame decirte que no es algo fácil. No es algo que se adquiere de la noche a la mañana. La misma palabra de Dios nos da ejemplos de que es un proceso, hermano. Es un proceso. Jesús hablaba del proceso de la semilla. ¿Qué dice Juan 12, 23, 25?
Juan 12, 23, 25. Entonces aquí estamos viendo el ejemplo que da Jesús. Una semilla no se puede quedar siendo semilla. ¿Cuántas? Bueno, voy a preguntarle porque creo que a las hermanas les gusta más eso de las flores y de la botánica y andar pues cultivando plantitas. Yo creo que es bonito cuando tú te regalan quizás unas semillas, o a lo mejor te comiste una naranja, un aguacate, y tienes ahí tierra en tu jardín, en tu terreno, y las tiras y saber si pega. Y ya de momento vas y le echas agüita, la riegas, y de momento ves que al paso de los días empieza a brotar un tallito, y luego poco a poco va creciendo. Es bonito ver todo esto, es bonito. Yo me acuerdo que cuando era niño, hace mucho tiempo, vendían unas artesanías, unas ramitas de barro. Y una vez mi abuela me compró una y te vendían la ranita, tenía hartas ranuritas aquí en el lomo de la ranita de barro, y te la vendían con unas semillitas. No sé si alguno de ustedes conoció alguna vez ese tipo de artesanías, y le poníamos las semillitas ahí y diariamente les echábamos agüita. Y qué bonito que al paso del tiempo esas semillitas empezaban a crecer, y tú comprabas la ranita toda pues rascada de la espalda y se veía así media feíta, pelona, porque era barro vivo. Pero empezaron a crecer las semillitas y se empezaba a poner así como pastito verde. ¿Alguno de ustedes tuvo alguna de estas artesanías? Ay, no, entonces quién sabe en qué lugar viví yo. Pero yo creo que me está entendiendo lo que le estoy tratando de decir. Así nuestra vida debe de ser. Ir creciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y cuando te das cuenta, si echaste los huesos de naranja o los huesos de aguacate, y al paso del tiempo ya te empieza a dar una naranjita o un aguacate. Y qué bonito. Y así debe de ser nuestro proceso, hermano. Pero ir siempre para arriba, siempre, siempre, no te desanimes. Y los que ya están maduros dando fruto, porque lo importante también es de que aprendamos que pues primero empieza la semillita, luego unas ramas, luego un tallo, y al final es que se empiezan a dar frutos, ¿verdad? Lo mismo pasa en la vida del cristiano. A veces tarda para que empiece a ver el fruto del Espíritu. Pero si tú eres perseverante, vas a empezar a dar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero es un proceso. Entonces, vamos a ver cómo también se nos da el ejemplo de un niño. En 1 Corintios 3:1 vimos el ejemplo de la semilla, pero también Pablo habla acerca de los niños. 1 Corintios 3:1 al 4, ¿qué dice? Hasta ahí, manita, gracias, oye. Entonces vean cómo Pablo le habla a la iglesia de Corinto.
Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque si les daba vianda, les daba diarrea. Dice, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué había entre esos cristianos? Había celos, contiendas, disensiones. Qué tremendo cuando hay esto en la iglesia. Celos. Ay, no. Yo predico mejor que el hermano. Yo canto mejor que el que está dirigiendo la alabanza. Yo toco más bonito. Y empieza, que se le salió un gallo al que estaba dirigiendo la alabanza. ¿Por qué? O a veces esas miradas que, ya viste. Todo eso, la Biblia lo dice, no lo digo yo, habla de que, aunque la iglesia de Corinto hablaba lenguas, tenían profecía, tenían muchos dones, pero eran inmaduros. Eran inmaduros. Y aquí yo quiero abrir un paréntesis, hermano, porque a veces eso es lo que pasa y por no entender la palabra criticamos. Decimos, ay, esa hermana según es profeta y anda haciendo esto y anda haciendo el otro, y ese que según que hace milagros y no sé qué, y empezamos a criticar. El hecho de que tú tengas dones no significa que seas maduro, y es algo que debemos de aprender. Sin embargo, los dones son de Dios. Los dones vienen en un acto de gracia de parte de Dios. Entonces, simplemente es una persona que tiene el don, pero no ha sido todavía pasada por el proceso de madurez. Apolo era un hombre que Dios lo había dotado con una elocuencia. Apolo, el de la Biblia, el de Hechos, era un hombre elocuente que hablaba y todos se quedaban. Era sorprendente su elocuencia. Por algunos pasajes de la Biblia creo que era más elocuente que cualquiera de los apóstoles. Pero dice la palabra que algunas cositas todavía le fallaban. Entonces fue llamado por Priscila y Aquila y le tuvieron que decir, mira, así es la cosa. Tenía don, pero le faltaba un poquito más de cocimiento. Y así pasa. Pero no porque una persona tenga un don y hace algo que no corresponde, significa que no sea de Dios, porque a veces somos muy tendientes a eso. Es un falso profeta. Ahora, ¿qué visiones de estar haciendo eso? Ahora, eso es desorden. Y eso también habla de que nosotros somos inmaduros. Entonces, tanto es inmaduro el que tiene el don, como inmaduro el que está juzgando. Es algo bien apasionante estudiar todo esto, pero bueno, aquí está poniendo tres cosas en las que nos podemos dar cuenta que hay inmadurez en una persona. Sí, es una persona celosa, es una persona que le gusta la contienda, que si escucha algo, no, a mí me enseñaron esto, y es que así debe de ser. Le gusta estar contendiendo y hay disensiones, pleitos. Eso nos habla de que hay inmadurez en nuestra vida. Y hay muchas cosas. A veces vemos personas que estamos aquí ministrando, pero somos inmaduros. Somos inmaduros. Por ejemplo, si yo soy un ministro de alabanza y cuando yo dirijo estoy, hermano, glorifique a Dios. ¿Quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria. Y estoy haciendo visión y media. Pero cuando me toca estar ahí sentado,
como palo. Eso nos habla de inmadurez. O yo por aquí les puedo estar diciendo, hermano, sea puntual, no deje de faltar a la iglesia, véngase media hora antes, y voy llegando ya a la hora de la enseñanza. A veces por eso no tenemos credibilidad los que nos paramos aquí, porque desde aquí yo estoy diciendo algo, pero con mis hechos lo he hecho por tierra. Lo he hecho por tierra. Y simplemente por eso la gente no cree, porque sabes que el discípulo no es alguien que sabe mucho. Jesús dijo, yo he escogido a lo necio, a lo vil, a lo menospreciado. No dijo, ay no, yo nada más voy a escoger a los médicos, yo nada más voy a escoger a los licenciados, porque Dios sí sabe. No, él dijo, yo he venido por lo peorcito. Y bueno, no quiero, todos, ¿verdad? Todos no somos dignos, pero así lo dice la Biblia. ¿Y con qué finalidad? Para que nadie se jacte, nadie se crezca, nadie diga, no, pues es que me escogió Dios porque yo tengo doctorados, tengo maestrías, tengo licenciatura, tengo esto. No. Dios solo busca un conocimiento básico y una fe sencilla. Eso es lo que busca Dios. Y que maduremos, hermano. Porque vuelvo a repetir, la madurez espiritual es muy diferente a la madurez física. Es muy diferente a tu madurez emocional. Y desgraciadamente muchos de los que nos paramos aquí no somos maduros. Se nos llama la atención. Ay, ya dejó de venir. Ya no quiero venir. Oye, pero no eras el maestro de escuela dominical. Ay, perdón por los maestros de escuela dominical. No me refiero a los actuales, me refiero a otros. Y ya no quieren venir o no quieren hacer alguna cosa. Ah, no, me invitas a tal cosa, pero yo voy a participar, voy a dirigir la alabanza, voy a dar enseñanza. No, pues es que ya hice el programa, pero ve, eres parte de la iglesia. Ay, no, tengo otras cosas que hacer. O sea, si te toca participar, vas, y si no vas, no. Y si no participas, no vas. Y así muchas cosas, hermano, que te puedo decir que a veces los que estamos acá no estamos a la altura. Pero bueno, Dios es bueno y nos lo permite. Pero el propósito de Dios es de que crezcamos en ese carácter, que crezcamos. Y otra cosa, no porque una persona tenga años en el Evangelio significa que es madura, eso es otra cosa. Hay alguien que me sorprende de la congregación, porque yo he visto esos pasos de avance en su vida, y a lo mejor alguien más los tiene. Yo no digo que todos seamos inmaduros, pero con alguien que estoy en contacto continuamente es con José Alfredo, este chico que dirige también la alabanza, y yo le he llamado la atención. Les digo, si llegas 10 minutos tarde después de la hora que te tienes que presentar para ministrar la alabanza, les he dicho ni se presente. Pues él ha llegado y se queda ahí, no conecta su micrófono, pero ahí está. Y yo veo, es un joven que le gusta ser servicial. Y yo he visto muchas cualidades de madurez en su vida espiritual. Y tiene 18 años. Y algunos que ya tenemos 120 para no herir susceptibilidades. No hemos aprendido. Entonces por eso le digo, la madurez nada tiene que ver con tu edad cronológica. Pero sí tenemos que ver porque avancemos, hermano. No podemos quedarnos estáticos. Tenemos que ir hacia adelante. ¿Qué nos ayuda a madurar?
¿Qué nos ayuda a madurar? Nos ayuda, ya solamente se lo voy a mencionar porque ya estoy sobre tiempo. Lo que nos ayuda a madurar es leer la palabra de Dios. Leerla y ponerla por obra. Leerla y ponerla por obra. ¿Qué dice Efesios 4, 22 al 24? Gracias, hermano Yuki. Dice, se lo voy a volver a leer porque es bien importante que usted entienda que esto es el fundamento de la vida cristiana. Esto es el fundamento de la vida cristiana. No que te aprendas tratados de teología o tratados de hermenéutica o de teología o de lo que tú quieras. El principio de la vida cristiana es este: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es un resumen de lo que debe de ser nuestra vida. Despojarnos de lo que nos daña, de los vicios, de todas esas cosas que nos perjudican en nuestra vida espiritual. Actitudes, hábitos, sentimientos, todas esas cosas que nos dañan, dice la Biblia, despójate. Renueva tu mente y revístete. Eso es lo que tenemos que hacer. Y de esta forma vamos a ir madurando con la ayuda de la palabra de Dios, con el apoyo de la iglesia. Para eso también sirve la comunidad de la iglesia, para apoyarnos. Y en tercer lugar, a través de las circunstancias. ¿Qué nos ayuda a madurar entonces? La palabra de Dios, la iglesia y las circunstancias que vivimos. Esas tres cosas son básicas. A veces no queremos pasar por el valle de sombra y de muerte, pero es necesario. Es necesario para ir forjando nuestro carácter. Sin batallas no hay victorias. Por eso es necesario que tengamos batallas, que tengamos luchas, que tengamos desiertos para empezar a ver cambios en nuestra vida. Pero recuerde, ese es el propósito. Dice Hechos 11:26. Dice, a partir de ese momento les empezaron a llamar cristianos. Y una vez que nosotros abracemos realmente el carácter de Jesucristo, entonces ya no van a decir, son los cristianos. Van a decir, son los cristianos. Qué diferencia, ¿verdad? Pero tenemos que hacer esos cambios en nuestra vida. ¿Será muy difícil, hermano? Yo le invito a que lo empecemos a hacer. Y vamos a seguir, aunque ya aquí terminan las 5 funciones de la iglesia, pero vamos a estar motivándolo. Le voy a pedir a mis hermanos que de la escuela dominical que de vez en cuando den oportunidad de dar un testimonio, así como se hizo ahorita, de servicio. A veces damos oportunidad para la petición. Hermano, llore por mí porque esto por el otro. No, ahora vamos a dar oportunidad para que alguien diga lo que hizo. Y también vamos a traer algunos tratados evangelísticos para que empecemos a proclamar la palabra de Dios. No quiero que te lleves un paquete de tratados evangelísticos, con que te lleves uno y en la semana regales un tratado evangelístico. ¿Será mucha carga? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no. Pero vamos a empezar a funcionar de esa forma, porque
Vuelvo a repetir, la vida cristiana no es solamente de, ay, vengo y hace mucho calor, y esta banca está incómoda, y ya me aburrió el hermano con su enseñanza. No se trata de eso. Se trata de que aprendo y ejerzo. Aprendo y ejerzo. Aprendo y ejerzo. De eso se trata. De estar ejerciendo. Póngase de pie, hermano, en esta hora.